Mientras tanto, vayan abriendo la Biblia por Lucas capítulo 22, versículo 52. Lucas 22, 52. El Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 52. La palabra de Dios dice lo siguiente: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro les seguía de lejos, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Repite conmigo, entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Si ponen la música de fondo un poquito más bajo, se escucha mejor todo. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Está aquí la palabra del Señor. A lo largo de la semana, muchos hermanos, o algún que otro hermano me ha dicho: me sorprendió mucho que predicaras el domingo pasado sobre que Jesús cantó. Yo no sabía que Jesús cantaba. Sí, Jesús cantó. Y en Marcos 14 lo leímos la semana pasada, cuando hubieron cantado el himno. Habían cantado el himno y Jesús estaba entre ellos cantando, ¿verdad? Jesús cantó. Y veíamos que el canto forma parte de la vida cristiana, forma parte incluso del ser humano. ¿Me puedes bajar un poquito? ¿Qué pasa con el volumen hoy? Está todo fatal. Bájame un poquito, no demasiado. Aleluya. Jesús estuvo cantando. El canto formaba parte de la vida del Señor. Y algunos se asombran diciendo: qué cosa más rara, ¿no? Que Jesús cantara. No, pues Jesús cantó. Jesús cantó. Y hoy vamos a ver algo también interesante, que es que el gallo cantó. Jesús cantó. Y también cantó el gallo. Recuerden que el Señor le había dicho a Pedro, la semana pasada lo vimos, le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Y recuerden que Pedro dijo: no, yo no te niego. Te nieguen, yo no te voy a negar. Eso decía Pedro. Entonces Pedro le dice: de cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Y ahora vamos a ver el pasaje en el cual Pedro está negando a Jesús. Así que lo que estamos viendo hoy, o lo que vamos a ver hoy, es una continuación de lo que ocurrió o lo que vimos la semana pasada. Este texto nos habla de la negación de Pedro. Y en este texto se cumple la profecía que dio el Señor Jesús a Pedro en cuanto a las negaciones. Y es que Jesús era profeta. Jesús se movió en los 5 ministerios. La Biblia dice en Efesios que hay 5 ministerios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor, Él mismo, Jesús mismo, constituye a gente para que hagan la obra. Alguien los definió que los ministerios son hombres
dones. Igual que están los dones del Espíritu Santo que viene al cristiano para hacer la obra de Dios, también vemos que hay hombres que Dios escoge para que formen a otros para hacer la obra de Dios. La idea de alguien haciéndolo todo, pastor orquesta, hombre orquesta, no existe en la Biblia. Dios escoge a gente para que esa gente capaciten a los demás para que los demás hagan la obra. ¿Estamos de acuerdo? Pues dile que está al lado, tú tienes que hacer la obra de Dios. Tú tienes que hacer la obra de Dios. Y es importante que te enteres. A veces hemos llegado a un nivel de clericalismo donde que lo haga el pastor. Y eso es un error. El pastor tiene que hacer y hacer muchas cosas, pero el pastor no lo puede hacer todo, porque si el pastor lo hace todo, te está quitando a ti el privilegio de servirle. Y los pastores tenemos que ser de cualquier cosa menos ladrones. Y si yo te quito a ti el privilegio de que tú sirvas a Dios, te estoy robando esa bendición. Eso no es. Tú tienes el privilegio de servir a Dios. Tienes la gran bendición de poder servir al Señor. Dios nos llamó para eso. Y qué bueno que en la iglesia Dios manda gente no para quitarle el sitio a los que quieren servir, no, sino para capacitarlos, para que sirvan más. Para capacitarlos para la obra del ministerio. Claro, igual no lo hacen bien. Bueno, pues aquí estamos para decir, mira, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo. Y Dios levanta a evangelistas, a pastores, a apóstoles, a profetas y a maestros. 5 ministerios. ¿Cuánta gente en este planeta han tenido todos los ministerios juntos? Jesús. Solo Jesús. Yo sé que hay gente que dice que tiene los 5 ministerios, pero se equivocan, pobrecito. Solamente Jesús tuvo los 5 ministerios. Puedo entender que haya gente que por la gracia de Dios se muevan en 1, a veces en 2, y a lo mejor si me apuras en 3. Bueno, puede pasar, puede pasar. De hecho, normalmente los apóstoles han sido pastores y tienen un corazón de pastor, se mueven en 2 ministerios. Y hay pastores también a los cuales Dios le da la habilidad de enseñar, se mueven en el ministerio de maestro. Pero los 5 ministerios, solamente Jesús. Amén. Y Jesús, en este momento que hemos leído, se mueve en el ministerio de profeta, en el ministerio profético. Y el Señor empieza a dar profecías. Por cierto, cuando Dios da profecías se cumplen. Las profecías de Dios se cumplen. Cuando alguien es un profeta de Dios, da profecía y las profecías se cumplen. Esto que parece tan sencillo, tenemos que meternos bien dentro, ¿vale? Si alguien te da una profecía y no se cumple, no era una profecía de Dios y posiblemente no era un profeta de Dios el que te la dio. Porque las profecías de Dios se cumplen. Amén. Bueno, las profecías se cumplen. Desconfía de la persona que te dé profecías si estas no se acaban cumpliendo. Desconfía. Puede ser que ese día estaba despistado y pensaba que todavía tenía que seguir, ¿no? Es como, hay ministerios que son como los coches que los dejan en la cuesta. Al principio estaba muy bien, se quedan, se les va la gasolina, se les va el motor, pero como están en la cuesta siguen avanzando hasta que la cuesta se acaba. Entonces ellos piensan que están avanzando, pero están avanzando por inercia, no están avanzando porque tengan el respaldo del motor que lo está empujando. No, pero hasta que se acaba la cuesta y luego dice, uy, pero ¿qué pasó? Si iba avanzando igual de mal que ahora, pero antes avanzaba y ahora no, antes había cuesta y ahora no la hay. No sé si están captando, quizás estoy hablando de cosas un poco profundas, pero bueno, el caso es que el Señor da la profecía exacta y se cumple. Le dice, antes de que cante el gallo, ya está dando un margen de tiempo.
Normalmente los gallos cantan por la mañana, el Señor se lo estaba diciendo por la noche. Es decir, en esta noche me vas a negar, está dando un margen de tiempo. Le está diciendo que el gallo va a cantar 2 veces, no 3, ni 4, ni 5, sino 2 veces. Y le está diciendo que Él lo va a negar 3 veces. No 1, ni 2, ni 10, no, sino 3 veces. Se cumple la profecía al detalle. Una de las características de los profetas de Dios es que dan profecías específicas y se cumplen. Porque hay profecías que no son específicas, son generales. Y se cumplen porque se cumplen siempre. Si yo le digo a esta hermana, de parte del Señor te digo que eres una mujer con un corazón para tu hija tremendo. Tú la amas, Dios ha puesto un corazón especial para tu hija. Y tú quieres servir a Dios, igual que tú quieres servir a tu hija, tú quieres servir a Dios en el reino de Dios. Y Dios te va a respaldar. No es profecía de Dios, pero a que suena bonito. Y a que además se va a cumplir. Porque ella quiere servir al Señor. Los profetas de Dios se caracterizan porque dan profecías específicas que se cumplen para uno y no se cumplen para otro. Es más, se cumplen para uno en un momento y para ese mismo en otro momento no se cumplen. Aleluya. Se sabe que es Dios hablando porque no puede ser de otra manera. No son generales que cualquiera se puede poner esa chaqueta, son específicas que solamente te caben a ti en ese momento concreto, porque es Dios hablando. Aleluya. Y Jesús era profeta de Dios, era el profeta con mayúscula. Del Señor se ha hablado tantas cosas. Me acuerdo que hace tiempo yo escuchaba decir que el Señor era el primer comunista. El Señor es el primer comunista. Esto solamente lo puede decir alguien que no sabe lo que es el comunismo. Que no sabe que el comunismo se basa en la revolución armada, matando gente, al que no me gusta lo mato, y que no sabe que el comunismo es una dictadura. El Señor es amor y viene a dar un mensaje de amor, no viene a establecer ninguna dictadura. Amén. Luego dijeron que, escuché, y he escuchado las películas Jesucristo Superstar y la última tentación de Jesús y todas esas cosas, ¿no? Como que Jesús tenía un rollo con María Magdalena. Ahora están echando Corpus Christi, donde se dice que Jesús y los apóstoles, toditos son homosexuales. Creo que es una obra de teatro, me parece recordar. De Jesús se ha dicho muchas cosas y todas mentiras. La única gran verdad de Jesús tienes que verlo en la Biblia. Él es el Hijo de Dios que vino a salvar al ser humano de sus pecados. Y Él te ama. Él vino a salvarte. Lo demás son cuentos y patrañas. Lo que no venga en la palabra de Dios, lo que no venga en la Biblia, no tiene la revelación ni la dirección de Dios. Olvídense. Amén. Y es interesante. Yo estaba leyendo este pasaje y digo, ¿cuántas veces canta un gallo? ¿Cuántas veces canta un gallo? ¿Se lo han parado a preguntar? Como yo no sé las veces que canta un gallo, me meto en internet. Dice que los gallos no paran de cantar en todo el día. Que pueden cantar 10, 15, 20, 30, 40 veces al día. Dice, uno dice que hasta 50 veces. Incluso algunos cantan de noche. A las 2, a las 3, a las 4 de la madrugada. Bla, 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 bla. Y empieza el gallo a cantar. Yo, para mí que era solamente por la mañana, pero informándome, nunca tuve gallos. Gallinas sí, gallos no tuve nunca. Que ponían huevos. Pero gallos no tuve nunca, así que yo no sabía cómo funcionaban los gallos. Y lo que leo aquí es que por lo visto, bueno, cantan cada vez que quieren y no hay manera. Este gallo, yo no sé cuándo cantaba, pero ese día solamente podía cantar 2 veces antes que Pedro lo negara a Jesús. El gallo se sometió a Jesús. El gallo era más inteligente que mucha gente de la iglesia que no se someten a Jesús. Alguien dijo una vez que todos los animales que se metieron en el arca eran más inteligentes que la gente que se quedaron fuera. Y predicó diciendo, más vale que aprendas de los animales. Aprendes del gallo. Se sometía al Señor. El gallo no hacía lo que quería, hacía lo que Dios le ordenaba que hiciera.
La gente inteligente, como los gallos, se someten a Dios. Hasta los peces son inteligentes. ¿Se acuerdan la pesca milagrosa? Estaban tirando las redes y no pillaban nada. Y tiraban y no pillaban, y tiraban y no pillaban, y tiraban y no pillaban. Y llega el Señor y dice, tiren para allá. Pero Señor, si estamos tirando y no pillamos nada. Y dice, tiren ahora en mi nombre. Tiran en su nombre y se llenaron las redes de peces. Son inteligentes esos peces, iban a la muerte, pero sabían obedecer la voz de Dios. Cuando Dios le decía al pez que estaba por allí, a la red, el pez decía, a la red. ¿Cuántos cristianos son más torpes que los peces? Tienen menos cerebro que un pez. Porque si Dios le dice de para allá, que no me gusta, que no quiero, que no sé, a la red, que no, a la red, que no, el pez lo hizo. Dile que está al lado, sé más inteligente que un pez. Porque escucha, la inteligencia humana se confunde. Hay gente que piensan que por tener más neuronas, por tener más títulos, por tener más cosas, por contestar más rápido, o sabe Dios qué, son más inteligentes. Pero la inteligencia de verdad es la inteligencia que sabe someterse a Dios, obedecer a Dios, que sigue el plan de Dios y que entiende el respaldo de Dios y que cree en Dios. Esa es la inteligencia de verdad. He conocido a muchos inteligentes que no han llegado a nada, mucho más inteligentes que yo, pero no han llegado a nada porque no sabían obedecer a Dios. Yo soy torpe, pero he aprendido a obedecer. Si quieres que Dios te bendiga, obedece aunque Dios te diga, ve a la red, o aunque Dios te diga, cállate y no cantes hasta que yo te diga. Y con un kikiriquí ungido dices, amén. Aleluya. La gente que conquista para el reino de Dios son la gente que obedece el mandato de Dios. Y la creación obedece el mandato de Dios. Pedro niega al Señor 3 veces. El gallo canta 2 veces. Y este evento, este acontecimiento, no se escribe en un evangelio, ni en 2, ni en 3. Hay 4 evangelios y se escriben los 4 evangelios. Parece que el Señor quería humillar bien a Pedro, que todo el mundo se entere de lo que has hecho, bandido. No, Dios no quería humillar a Pedro. Al menos no lo quería humillar con una mala actitud. Dios quería sanar a Pedro, porque la forma de sanar el orgullo es con la humillación. Yuhu. ¿Entiendes por qué a veces te salen las cosas mal? Porque Dios te quiere hacer mejor. Cualquiera hace algo. Compañeros de trabajo hacen cosas y no se entera nadie. Hacen cosas gordas y no se entera nadie. Y tú mueves el lápiz de un sitio a otro con él y todo el mundo se entera y cabe lo que ha hecho. Cambió el lápiz de lugar, no sé qué. Y todo el mundo, ¿por qué lo hiciste? Y tú dices, pero si los otros hacen cosas peores, no es que cambien el lápiz. Es que se llevan papel a casa, boli a casa, cambian las mesas, hacen lo que les da la gana. Y yo que he cambiado el sitio, las broncas que me han echado, ¿pero qué es eso? Dios quiere hacerte mejor. Dios permite que las cositas que tú haces salgan a la luz, porque Dios quiere que tú te muevas en humildad, no en altivez y orgullo. Aleluya, ¿te das cuenta? Y Señor, ¿por qué a mí? Porque te amo y quiero hacerte mejor. Así que cuando metas la pata y todo el mundo lo sepa, cuando las cosas están mal, dile, gloria a Dios, necesitaba esto, me estaba poniendo muy orgulloso. Muchas de las cosas que no entendemos ahora y que a veces nos molestan que nos pasen ahora, dentro de unos años vamos a estar dándole gracias a Dios porque nos pasaron.
Los caminos de Dios hacia arriba son hacia abajo. Si quieres llegar alto, tienes que humillarte. Si quieres que Dios te levante, tienes que estar dispuesto a obedecerlo en lo que Él te pida, aunque sea ir a una red y morir. Aunque sea no predicar ese día, como el gallo que quería predicar y el Señor le dijo, cállate, cállate, que hay alguien que tiene que hablar antes que tú, se llama Pedro. Y hasta que Pedro no habla, tú te quedas ahí callado. Pero es que Pedro es orgulloso. ¿Qué le vas a decir a Dios? ¿Qué le va a explicar el gallo a Jesús? Y tanto que era orgulloso. Yo merezco hablar, yo te obedezco, Señor, yo merezco hablar antes que Pedro. Si Pedro, yo soy mejor que Pedro, dijo el gallo. Pues por eso, porque eres mejor que Pedro, te vas a quedar callado y deja que hable Pedro, que es peor. No, un aplauso al Señor. Hay un plan de Dios. Y Dios está buscando a gente que se le sometan. Dios no va a poder hacer nada contigo si tú le empiezas a decir a Dios todo lo que tiene que hacer. Cuando Dios hace el mundo, crea el cielo, crea los animales, crea las aves, crea las plantas, crea todo. Y lo último que hace, ¿qué es? El hombre y la mujer. No quería que le dieran opinión de ningún tipo. Tú te hago al final. No vaya a ser que empieces a comentar y a inventar cosas. Yo creo que si en el cielo existiera la democracia, más de uno se presentaba para ser elegido Dios. Menos mal que no hay democracia en el cielo. Porque ninguno de nosotros, aunque tuviéramos mayoría absoluta, le llegaríamos ni al tobillo a Dios. Amén. Así que Dios permitió que Pedro fuera humillado. Pobrecito, bienaventurado. Cuando Dios permite que tú seas humillado, es porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Todavía hay esperanza para aquel que cuando mete la pata Dios lo humilla. Todavía hay esperanza. Hay de aquel que cuando mete la pata y Dios mira para otro lado. Malo, malo, bien malo. Otra cosa que vemos aquí es que arrestan a Jesús. Pedro lo sigue de lejos, se lo llevan a los alguaciles a Jesús. Los que lo arrestan se sientan en la fogata y Pedro se sienta junto con los que arrestan a Jesús. ¿Con quién te sientas tú? ¿Cuáles son tus compañeros de fogata? ¿Cuáles son la gente con las cuales tú te sientas y te pones al lado de ellos a hablar de cosas? Uno tiene que mirar dónde se sienta, porque si te sientas con la gente que está en contra de Jesús, vas a acabar teniendo problemas. Hermano, no vivimos en una burbuja, no somos en una comuna en medio del campo. Todos tenemos que ir a trabajar, a estudiar, tenemos vecinos, tenemos compañeros de estudio, de trabajo, mil cosas, ¿verdad? No vivimos en una burbuja, pero cuidado con quién te sientas y con quién te encuentras cómodo. Cuidado, cuidado. Pedro podría haber ido a otro lugar. Pues, ellos estaban allí, yo me pongo aquí y hago aquí mi fogata. Pero era cómodo sentarse con aquellos que ya tenían la fogata hecha. Lo otro era más costoso. Pedro no quiso pagar el precio de hacerse una fogata aparte de aquella gente. Somos hijos del Rey, hermano. Vivimos con la gente, pero tenemos que cuidar con quién nos sentamos. Y yo estaba leyendo esto y me estaba imaginando de qué estaban hablando esta gente. Dicen que a Jesús lo estaban escarneciendo, le estaban diciendo mil cosas, se estaban burlando de él, se estaban riendo de él. Y yo me pregunto, ¿qué chistes hicieron de Jesús delante de Pedro? ¿Y qué cara puso Pedro cuando hacían chistes de Jesús? ¿Sonreía para no ofender a los de la fogata? ¿Le reía las gracias? ¿Qué habló Pedro allí? No lo sé. ¿Sobre qué giró la conversación? Evidentemente giró sobre Jesús y otras cosas, me imagino, pero sobre Jesús seguro. ¿Qué burlas estuvo escuchando Pedro
del Señor allí sentado en la fogata. Hay cristianos que van a las discotecas y se sientan en las fogatas de las discotecas. Y luego no saben por qué van mal. Algunos hasta dicen chistes indignos de un cristiano. Y los dicen porque, claro, si no quedan mal. Versículo 63 dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Cuidado con quién te sientas, ¿vale? Dile que está al lado, cuidado con quién te sientas. El sentarse significa estar cómodo, estar amigablemente, cuidado con quién te sientas. Cuando le dicen que estaban con Jesús, ¿qué hace Pedro? Mintió. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que lo descubrieran. Tú ves lo que le están haciendo al maestro y dice, como me pillen a mí va a ser lo mismo. Tenía miedo. Y como tenía miedo, mintió. Hermano, el miedo y la mentira van de la mano. Cuando una persona tiene miedo, se convierte automáticamente o casi automáticamente o tiene un 99% de posibilidades de convertirse en un mentiroso. Que me van a pillar, miento. ¿Vas a ir al culto? No, es que me duele el tobillo. Es que como le diga al pastor que no voy porque quiero un partido de fútbol, cualquier cosa, entonces me va a decir algo y yo no, me da miedo que el pastor me diga algo. Hermano, yo hace tiempo que dejé o trato de no ser ogro. Si no quiere venir, no venga. Aquí los que venimos porque amamos a Dios, porque queremos darle a Dios y ya está. Amén. No me mientas, por favor, ya haces una cosa mal, no hagas dos. No hagas dos. Aleluya. El miedo es un mal consejero. El miedo hace que la gente mienta a jueces, jefes, pastores, hermanos, padres, etcétera. El miedo es un mal compañero de viaje. El miedo hace caer a más gente que el mismo diablo. Hay gente que niegan a Jesús sin que los persigan, pero tienen miedo de que los persigan, entonces son capaces de decir cualquier cosa. No conozco al hombre. ¿Quién es? ¿Tú crees en Jesús? Bueno, es un personaje interesante en la historia de la humanidad. Cambió la historia. No, hombre, dice, sí, es mi salvador, hombre. ¿Qué haría yo sin él? ¿Qué haría yo sin él? Hay gente que no evangelizan por miedo. ¿Qué van a pensar, verdad? Si ya los he escuchado ahí sentados con ellos en el fuego, en la hoguera, decir tantas barbaridades. Yo ahora ¿cómo les voy a hablar del Señor? Si les digo que me he convertido, van a decirme que soy un fanático, que soy un no sé qué, un no sé cuánto. Ya te comieron el coco. Ahora dicen comer el coco. Yo cuando era más joven decía lavar el coco. Y cuando la gente me decía, ¿te lavaron el coco? Digo, yo les decía, sí, lo tenía sucio. Necesitaba que me lo lavaran. Ahora me dicen, ¿te comieron el coco? Digo, bueno, no me lo comió nadie. A mí nadie me comió nada, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Aleluya. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Porque no basta con esforzarse, hay que ser valiente. Hay que desechar el miedo. Y si tienes que pagar el precio, lo pagas. A fin de cuentas, la recompensa es tan grande que merece la pena. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Se están riendo de él, lo están torturando, mientras Pedro está cómodamente sentado en la hoguera. Las mentiras que él está diciendo no le hacen reaccionar. Los chistes que está escuchando del Señor no le hacen reaccionar. Las barbaridades que hablan allí no les hace reaccionar. Pero hay un momento en que Jesús mira a Pedro.
No hicieron falta palabras. Cara a cara con el Señor. Le miró a los ojos. Jesús lo miró a él. La vista se cruzó. Hubo un contacto, saltó una chispa. Eso fue suficiente para que Pedro reaccionara. A veces ni tus pecados, ni los pecados de otros, ni las circunstancias. Pero cuando miras cara a cara a Jesús, es cuando empiezan a cambiar cosas en tu vida. ¿Entiendes por qué hay gente que toda la vida hacen las cosas como no tienen que hacerlas? Vienen a la iglesia, porque vienen a la iglesia, pero hacen las cosas como no tienen que hacerlas. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y no cambian, y no cambian, y no cambian, y no cambian. ¿Sabes por qué? Porque nunca miraron a Jesús. Miraron al templo, miraron al pastor, miraron la Biblia, pero no tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Cuando tú tienes una mirada, un encuentro con el Señor, lo miras a la cara, tu vida cambia. Ya no es lo mismo. Ya no es lo que te contaron, es que Él me miró. Y su mirada taladra, te expone, ves lo que hay, te das cuenta de quién eres. Tú que te creías que era el número uno. Tú que te creías que era el más bueno que nadie, de pronto te mira y te hace una radiografía completa de tu esencia. Ves tu pecado, ves el corazón que hay dentro de ti. Te das cuenta de quién eres. Y lo más importante, te das cuenta quién es Él. Entonces te das cuenta, entiendes, comprendes, captas que sin Él nada eres. Entiendes que si no vas con Él, ¿a dónde vas? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro lo descubrió, se lo olvidó y ahora lo está volviendo a descubrir. En esa mirada él está descubriendo que no puede ir a ningún lado, que solamente siguiendo a Jesús hay esperanza para su vida. Hay iglesias que tienen culto todos los días. ¿Está malo? Está bien. No tengo ningún problema. Pero desgraciadamente algunas de ellas tienen culto todos los días. Porque si la gente que va a esa iglesia no tiene culto todos los días, como que se sienten que no va bien las cosas. Si tú dependes del culto para estar en comunión con Dios, algo va mal dentro de ti. ¿Tenemos que venir al culto? Claro que sí. ¿Tenemos que seguir mirando a Jesús cuando no estamos en el culto? Claro que sí. Cuando salimos de aquí, conocí a un pastor que decía, que Dios os bendiga, adiós. Recuerden, ahora empieza el culto. Ahora empieza el culto. Ahora. Ahí fuera. Si tú no eres capaz de apretar un tornillo alabando a Dios, no entendiste el Evangelio. Si tú no eres capaz de hacer esos chipirones a la plancha tan rico que hace sin estar alabando a Dios, no entendiste el Evangelio. Si los que estáis estudiando no sois capaz de estudiar alabando al Señor, no entendéis el Evangelio. Si los que trabajáis en diversas cosas, si tú estás ahí con las hormigas y no puedes alabar a Dios, no entendiste el Evangelio. Hagan lo que hagan, estén donde esté, carpintero, cuando estés apretando un tornillo en la madera, si no puedes alabar a Dios y no estás alabando a Dios, es que no has entendido el Evangelio. Fontanero, electricista, todos los que somos hijos de Dios, estamos en un culto continuo las 24 horas del día. Amén. Dale ese aplauso, no te cortes. Tú estás en la presencia de Dios, en el nombre de Jehová, en cuya presencia estoy. Y qué bueno luego venir al culto, qué bueno, qué maravilla. El Señor lo manda, no dejéis de congregaros.
Pero yo no puedo hacer que mi vida dependa única y exclusivamente del culto. Amén. Jesús miró a Pedro. Pedro miró a Jesús. Tienes que parar a mirar a Jesús. Continuamente tienes que parar a mirar a Jesús. La buena voluntad y la disposición del corazón son importantes, muy importantes, pero no son suficientes. Tienes que mirar a Jesús. A Jesús no le podemos engañar. A esas tres mujeres, a esas dos mujeres y al hombre, le podemos decir, no conozco al hombre. ¿Quién es ese? Yo no sé quién es. Podemos decírselo, ¿verdad? Los que están al lado pueden uno decir, es verdad, no está. Otro decir, pues, si no ese le parece mucho. No sabemos la reacción de la gente, pero podemos. Pero a Jesús no lo podemos engañar. Amén. Tienes que mirar al Señor.